Expectativa. Pastel de Anabel. Un proyecto que la verdad no quería hacer, pero me lo pidieron mucho y aquí está su pendeja. ¿Podrá lograrlo su pendeja Mayre Wenk? Descúbralo en Expectativa y Verdad. No me parezco nada a Anabel, ¿verdad? O sea, todavía ni empieza el video y empezaron los fails. Oigan, amigos, yo siempre pensé que yo era un ser de paz, pero no, ahora descubro que tengo un archirrival y es el men que hace los pasteles más perfectos del mundo. Entonces ustedes me lo piden y yo claro que nada más vengo a humillarme. Es el mismo que hizo el de Pennywise y ahora hizo el de Anabel que me pidieron. Entonces pues aquí está su pendeja, ¿verdad? Humillándose de nuevo, tratando de hacer Anabel. Ok, necesitan la cabeza de Anabel y la van a poner aquí sobre su pastel y la van a recortar. Quiero que sepan que descubrí que este pastel tiene 14,000 calorías. ¿Saben cuántas son 14,000 calorías? Si te echas 14,000 calorías, engordas 2 kilos, de verdad. Y no sé ustedes, pero a mí me parece una súper falta de respeto que te digan cuántas calorías tiene tu pastel, sobre todo si tiene más de 14,000. Pero bueno, ya lo voy a superar y voy a cortar esto. Ok, según yo ya quedó súper perfecto y ahora tenemos que tomar estas 14,000 calorías y ponerlas en algún lugar. Lo peor es que ya me vi apagando la cámara y comiéndome estos 14,000 calorías. Pero bueno, hagamos esto, estamos juntos en esto. Deliciosas 14,000 calorías. Ok, ahora hay que empezar a esculpir su rostro. Yo para no cagarla le recorté los ojos aquí. Voy a empezar a marcar las cuencas y vamos a empezar a esculpir su bello rostro, ¿ok? Hoy presentamos el joven ojos de migajas. ¿Se imaginan, amigos, que nos salieran migajas de los ojos? Entonces Mayre Oink nos persiguiera para... Bueno, ando muy halloweenense. Oigan, ya se empezó a cagar de manera involuntaria porque su nariz se quedó pegada al... Ah, no, miren, aquí se vamos a pegar, aquí se vamos a pegar. Reconstrucción nasal, Michael Jackson, llámame. Oigan, y si algo me enseñó Pennywise es que soy muy mal esculpiendo. Entonces, ¿qué tal si uso material de apoyo y rellenos faciales? Miren, la naricita es un pedazo de huesito de pan de muerto. ¿Y qué tal que le hago los pómulos con un pedazo de cucuruchillo de panqué y se los pongo aquí? ¿Qué opinan? Creo que eso voy a tener que hacer. Se super parece, ¿no? Según yo. Miren, lo que hice aquí fue quitarle esto y cortarle con una media luna por si quieren usar mi método. Puede que fracase, pero creo que esculpiendo no lo voy a lograr. Miren, aquí sí voy a tratar de esculpirle su barbita y hacerle la reducción de papada de aquí. Pero creo que es todo lo que voy a lograr, o sea, la verdad sí le voy a dejar estos pómulos y esta nariz. Si ustedes son muy buenos esculpiendo, pues los felicito un buen, amigos, pero ya les echó el cuello. Bueno, X, amigos. Muy bien, según yo ya está. Y creo que voy a pasar esto al plato de los wins, porque esto está todo súper cagado, ¿no? Ok, les voy a decir todo lo que hice en su ausencia, además de extrañarlos profundamente. Tirar el rodillo. Pasé el pastel aquí, lo llené ¿de qué? De frosting. Siempre antes de enfondantear tienen que enfrostingar. Y ahora vamos a pasar esta película de fondant, que es fondant blanco con un poco de color coral. Se vamos a poner y vamos a empezar a darle la forma de Anabel. Se empiezan como que a marcar los pómulos, la naricita. Estaba pensando que estos rellenos subdérmicos... Oh, ya rompió el fondant, amigos. Se los pueden hacer también con fondant, o sea, no se lo tienen que hacer con pan de muerto y panquecito. Pero bueno, aquí le vamos a ir marcando sus bellas facciones y le vamos a recortar aquí alrededor. Oigan, lamentablemente ya se rompieron las cuencas de los ojos, pero bueno, ahorita vemos cómo lo arreglamos. Mientras vamos a cortar aquí todo el exceso de fondant. Y aquí le hacemos como como cuando tendemos la cama, que escondemos todos los errores. Ay, se ve mi micrófono, no te veas, micrófono. Ok, según yo ya quedó la cabeza. Le quise arreglar las cuencas con un poco de fondant. No sé si sea lo correcto, pero es lo que hay. Y ahora con colorante vegetal negro le vamos a empezar... Van a super cagar verde. Vamos a empezar a rellenar las cuencas. Tal vez esto me tome milenios, amigos. Amigos, la cagué, la super cagué, perdí el control y lo ensucié todo. Entonces lo que voy a hacer es ponerle aquí como una película de fondant y tratar de difuminarlo con aceitito. Quiero ver si lo logro. Sí se está logrando, amigos. O sea, si ustedes la cagan, esta es la opción. O sea, hasta que ya no se marque nada. Hasta que no se marque nada. Y así hasta que tapen todos sus errores, ¿ok? Oigan, pues como pueden ver, no se arregló del todo, pero tengo la ilusión de que con el fleco se arregle. Ok, luego vamos a hacer fondant color pelo de Anabel. Yo para lograrlo usé este tono de rosa,
este tono de amarillo, un poco de negro, todo sobre, aquí está el negro, todo sobre fondant rojo. O sea, tienen que ir calculando hasta que logren un color que les guste. Yo al final terminé poniéndole chingos de colorante amarillo. O sea, lo hice muy mal, pero lo estuve arreglando. Y luego vamos a hacer como 2 salchichillas. Y miren, le vamos a cortar... Ay, qué complicado. Le vamos a cortar aquí como una media luna. Tal vez ustedes deben limpiar su cuchillote antes. El chiste es que le vamos a poner aquí un cacho de pelito. Y del otro lado le vamos a poner otro cacho igual de pelito, ¿ok? Pégate, pégate pelito. Ok, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Bueno, no, primero le vamos a cortar aquí el exceso. O arremangárselo. Así se dice, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, aquí lo vamos a ocultar. Y aquí sí le voy a cortar. Bueno, no, le voy a dejar aquí un poquito largo. Y aquí además se lo voy a cortar. Y ahorita vemos qué más hacemos. Oigan, creo que va a ser necesario que le ponga tantito pegamento para fondant, porque no se está pegando. También le pueden poner aceitito y ya se va a pegar. Pero la verdad es que yo ya pagué por esto, entonces lo voy a usar todo el tiempo que pueda. Ok, entonces de otro lado también le pongo su resistolio y su pelito. Y le recorto los excesos. Luego vamos a tomar más fondant, le vamos a dar forma como de flequillo de Annabelle. Vamos a limpiar nuestro cuchillo y le vamos a hacer aquí como unos flecos eternos, según yo, amigos. La verdad es que ya no estoy segura de nada, pero pues flecos eternos. O sea, hay que usar como otra cosa. El men del tutorial perfecto usa como herramientas especiales, pero yo solo tengo cuchillote, amigos. Así que si ustedes tienen herramientas especiales, usen sus herramientas especiales. Según yo ya, amigos, según yo ya este es muy cabrón el fleco de Annabelle. Entonces, ahora se lo pongo aquí. Miren, no va tan mal, tenemos que admitir que no va tan mal. Y pues recortamos el exceso. Bueno, no, aquí se lo dejamos, creo. Sí, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, aquí todavía le podemos levantar unos pelitos. Según yo estamos súper triunfando. Y que el niño del tutorial me la super No, la verdad es que el niño del tutorial es lo máximo. Muy bien, y luego con este mismo fondant hacemos 3 churritos y vamos a hacer una trenza francesa. No francesa, pero una trenza normal. Y ya que tengamos nuestro hermoso trenzón, lo vamos a partir a la mitad, que es como por aquí. Y se la vamos a poner a nuestra Annabelle. Ok, tenemos un problema, no le cabe. Ay, amigos, ¿cómo es que voy tan triunfal? Y estoy fallando en algo tan idiota. Pues aquí, amigos, aquí se lo acomodamos como podamos. Yo sé que estáis haciendo su trenza. Oigan, me precipité y le metí un ojo, porque no pude esperar. A ver, voy a arreglar su trenza y se va a poner por aquí. Bueno, hacen unas canicas de fondant y se lo meten aquí en sus cuencas. Vamos bien, ¿no? Siento. Ok, y ahora vamos a hacer como que fondant azul. Y le vamos a hacer con una tapa unos circuletes aquí para pegárselos. Pero bueno, hice también fondant con este tono de azul. Y con el método tapa recorté estos circuletes que le voy a poner aquí. Y con el método tapa más pequeña, yo usé la del colorante, le voy a poner este negro aquí. Sí, voy a tener que poner resistolio, pero creo que voy triunfal. Ok, ahora le pegamos este negro en medio. Según yo sí vamos triunfales. Y este negro en medio. Y todavía le voy a poner como una pelotita de fondant blanco para que sea como brillo de mujer embarazada. Les súper están quedando ojos virolos, amigos. Ya, ¿no? Según yo ya. Ok, otro problema es que lejos de verse aterrador, creo que se está viendo adorable como un Cabbage Patch, ¿no? Y más con este brillo en la mirada que no le estoy pudiendo poner, así que se lo voy a dejar ahí, amigos. ¡Súper! Es un adorable Cabbage Patch, amigos. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora le voy a hacer sus labios de rojo. Esperen, recuerden que no se ve toda virola. Es adorable, le estoy cagando por adorable. Ok, le voy a hacer ahora sus labios de mujer insatisfecha, esperando que con esto ya deje de ser adorable. Ajá. Ahora es sonriente, ahora además de todo es una mujer hermosa y sonriente, maldita sea. Oigan, le super tuve que poner resistolio porque no lo estaba logrando. Según yo, para hacer los labios solo le pegan aquí una cosa sin forma. Y ya que esté pegado le empiezan a dar forma. Y puede que no quede bien, pero también es que puede que sí quede bien. Según yo está quedando bien. Miren, les voy a decir por qué según yo es más fácil ya que está pegado. Porque así si le sobra o le falta, ya aquí le van modificando. Ustedes no lo hagan con unas tijeras, usen una palita o algo. Pero yo no me di cuenta de que estaba usando las tijeras hasta que ya era demasiado tarde. Y entonces con el labio superior voy a hacer lo mismo, como que le pongo resistolio. Oigan, mis manos ya son un asco completo.
Le pego aquí un labio, le pego aquí el otro labio y ya sobre esto le doy forma de labio. Y sigue siendo una adorable chica campirana. Ahora hay que hacerlo creepy. Oigan, y para hacerla más adorable le voy a hacer aquí su liguita con el método churrito y bola encima. Y ya, ¿no? Son sus listones y aquí igual. Ok, y luego para hacer más adorable a esta adorable niña campirana, vamos a diluir colorante rojo. Ay, bueno, al menos ya se ve más creepy porque le cayó rojo en el ojo. Y le vamos a poner aquí, pues, unos chapetones. Si se pregunta por qué brilla tanto su peito, es porque tiré todo el agua, porque, pues, Mayre. Pero bueno, aquí le vamos a hacer sus chapetones. Y ahora sí, amigos, de lo que suceda ahora depende que este proyecto sea un win o sea un fail. Le voy a tratar de hacer creepy. Le voy a hacer sus cejas, entonces necesitamos colorante vegetal negro. Un pincel, es que ni siquiera le caben sus cejas, que es lo único creepy que tiene esto. Pero como ya lo mojé, siento que se me va a correr. A ver, no, sécate, sécate. Ustedes definitivamente no mojen el fondant. Y sus cejas, según yo, ok, le voy a sacar, bueno, según yo son como un pico creepy, que, ay, bebés. Y ya, le bajamos su flequito. Y aquí también. Es que ustedes no lo mojen. Miren, si ustedes no lo mojan, tienen más probabilidades de triunfar. Sí, ¿no? Ya se ve mucho más creepy, sí, súper sí. Ok, recuerden no mojar el fondant. Sin embargo, si lo mojan se difumina mejor esto, pero bueno. Vamos a hacer un poco rotito su ojo. O tal vez no, pero ya ni modo. También creo que debería poner como más negro aquí, porque no se alcanza a ver lo negro. Estoy cagando más, bueno, no importa, porque nos había quedado demasiado adorable, así que... yo creo que si se caga más se va a arreglar, siento. Esa es la lógica en los proyectos de Halloween, o sea, entre más la cagues, más lo arreglas. Ok, vamos a pintarle lo que viene siendo la fosa nasal. También vamos a hacerle lo que viene siendo la pestaña creepy. Y bendito sea el señor, haberla cagado tanto es lo que va a arreglar este proyecto. A ver, vamos a taparle los errores con el fleco. El pestañón inferior, tal vez no debí rayonearle el ojo, amigos, pero era una acción desesperada. Y vamos a rellenarle su boquita. Y según yo, ya está súper triunfal. ¿Qué opinan? Voy a aprovechar esta raya para hacerle una grieta. Ya está toda rota nuestra Anabel. Siento que ya le estoy cagando de más. Para, Mayre, para, basta, 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 basta. Y me siento tan triunfal en este punto de mi existencia que todavía me voy a dar el lujo de ponerle detalles mamadores como textura en el pelo. Pero no, creo que solo le estoy cagando más. Sí, es que el men le hacía como aquí en sus trencitas, ¿saben? Pero creo que no, creo que ya es demasiado, tengo que aceptar que... o sea, si ya medio triunfé, ya sí lo voy a dejar mejor, ¿no? ¡No! Creo que tengo que aprender cuándo parar y es el momento de parar. Ya, ¿no? Super win. La verdad es que yo sí me siento muy triunfal, amigos. ¿Ustedes cómo lo ven? Super win, ¿no? Yo voy a decir que super win. Expectativa. Realidad. Mira, la verdad es que está bien que los proyectos de Halloween queden culeros, así que solo por eso voy a decir que es un total, completo y absoluto Eternal Win. Oigan, pues creo que con la técnica rellenos faciales sí fue un super win, así que sí háganlo y recen porque el niño prodigio de los pasteles perfectos ya no haga más cosas para humillarme. Y si lo hacen, mándenme la foto a mi Twitter que se arroba @MayreWin. Y gracias a mis bebés, ay, qué preciosos que comparten mis videos, que esta semana fueron, ¿saben cómo me veo? Como me voy a ver cuando ya no vea bien y no me dé cuenta de que me estoy poniendo base que no es de mi tono y chapas así. Ya me vi. Que esta semana fueron: Luna Mendieta, tu amor es más increíble que romper la dieta sin engordar. Y Mia Jiménez Hernández, que te ame tanto como yo, el hombre con quien tú andes. Y Nazaret Ponce, tú fuiste mi deseo de las 11:11 porque eres súper genial. Y yo a todos ustedes los amo. Un buen.